que seguimos construyendo, sin tomar en cuenta que la Conagua ya lo ha establecido y lo dice en sus decretos. Cada 3 años no hay agua suficiente para la gente que vive allí. Un acuífero es una extensión de tierra mojada de muchos kilómetros cuadrados que tiene una entrada. Si tú ves una vista aérea del área metropolitana, la vas a ver gris, y los puntos verdes, que serían los espacios abiertos para la infiltración de agua o la captación de agua a través de los árboles, pues es mínimo. Se amplió el DIAN y no se resolvió. El Parque de San Rafael tampoco va a resolver el problema de inundaciones, ¿no? La presa de Zapotillo no va a resolver de fondo el problema de escasez de agua. Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Caray, así es como arrancamos la primera temporada de Personalísimo en Tráfico ZMG, y es un gusto, un honor tener aquí al doctor José Arturo Gleason Espíndola. Muchísimas gracias, doctor, es ingeniero civil en la UDG, doctor también en urbanismo en la UNAM, y bueno, es una persona que más sabe del problema del agua en Jalisco y en México. Agradecemos que nos acompañes en esa entrevista para Personalísimo de Tráfico ZMG, doctor. No, pues un placer en esta primera edición, tengo entendido, un honor, y pues siempre fan y seguidor de Tráfico ZMG. Estamos muy contentos de colaborar con ustedes y poder aportar a la comunidad. Gracias. Y bueno, me acompañan en esta entrevista los periodistas Jessica Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG, y Abraham Maciel, lo propio también en Guardia Nocturna. Compañeros. Muy buenas tardes, gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, muy buenas tardes y mucho gusto. Y bueno, comenzamos esta entrevista en la etapa final del estiaje en México, justo en la temporada más caliente en nuestro país, y con esta ola de calor que nos trae a todos asados, y sobre todo en la antesala, pues, de la temporada de lluvias, que seguramente nos traerá muchas inundaciones, muchas cosas interesantes aquí en la ciudad, sí. Y una gran cantidad de agua que veremos corriendo en las calles, Sí. desperdiciada, doctor. Sí, pues estamos hablando de que en el AMG, o el área metropolitana de Guadalajara, que está en 3 diferentes valles, que es el Valle de Tezistán, que es toda esta zona del norponiente, el Valle de Temajac, donde está la catedral, zona centro, y el Valle de Toluquilla, que es todo Tlajomulco. Estas 3 grandes áreas están recibiendo aproximadamente 877 millones de metros cúbicos al año, equivalente a unos 427 estadios Jalisco. Entonces, esta es nuestra entrada, lo que papá Dios, mamá naturaleza nos da, y más de la mitad, 60% de estos 427, lamentablemente se van a los drenajes de nuestra ciudad, no sin antes hacer destrozos antes de llegar a la barranca de Huentitán, ¿no? Al río Santiago. Doctor, justamente en este sentido de la falta de infraestructura, o la falta de ganas, o la falta de iniciativas o políticas públicas para el tema de captación de agua, parece que todo ha quedado en simples intentos. Ha habido programas esporádicos de repente para captación de agua de lluvia en algunas casitas. Si alguien sabe de agua es usted, doctor, finalmente, y si alguien sabe de captar y cómo poder aprovechar el agua de la lluvia, pues es usted. ¿Qué se está haciendo en este sentido y qué falta, doctor? Bueno, efectivamente el gobierno del estado ya implementó algunos programas llamados Nido de Lluvia, lo cual pues celebramos, y creo que de convertirse en opositores a esta propuesta tecnológica, a fomentarla e inclusive utilizarla para sus méritos de gobierno ante la sociedad y a nivel internacional, pues no es suficiente, ¿verdad? Porque lo que se requiere es una visión integral de lo que es el problema, ¿no? El problema es la lluvia. La lluvia no se puede infiltrar porque hay concreto, que es el mismo que está en parte provocando estos calores que estamos sufriendo. Entonces, no habiendo modo de infiltrarse o de absorberse en plantas, árboles, pasto, pues se convierte en inundación. Este es el problema real que hay que resolver. Y la captación de agua de lluvia desde nuestros techos a pequeñas o grandes cisternas o grandes techos, naves industriales o edificios grandes, debiera ser la primera acción, pero masiva, no en un solo programa ciudadano, sino en toda la ciudad se debiera fomentar que todos los edificios, desde su construcción, desde el origen, y ahora los que ya están construidos, adaptarles, generar esa política primero de captar cada gota,
y después lo que no quepa en los tanques, infiltrarla donde se pueda para recargar nuestro banco de agua que son los acuíferos, y por supuesto reverdecer la ciudad para que las plantas absorban el agua y la infiltren, ¿no? Sería una política, pues, grosso modo, en más de 100,000 hectáreas que conforman estos 3 valles que acabo de describir, ¿no? Correcto. Y en este mismo sentido, doctor, habla usted de una visión integral. Así es. Voy a revelar un secretito de usted, porque yo sé perfectamente que usted es un captador de agua y que aparte tiene un proyecto y ejemplos muy claros de cómo sí se puede sobrevivir en el estiaje captando el agua en el temporal de lluvias. Sí, un sistema de captación de agua de lluvia, bueno, quiero decir, son una serie de tecnologías. Lo que voy a explicar yo es una de tantas que le llamaríamos captación de agua de lluvia en edificios. Pues consta este techo, canaletas, tubos que llevan el agua a lo que llamamos un tanque de primeras lluvias, que es de 200 a 300 litros, que hay toda la basura, lo que escurre de los techos, la mugre, las primeras lluvias, por supuesto, para después rebosarse e irse a un tanque. En ese tanque podemos sacarlo a través de una bomba para riego, si es que no nos sentimos confiados en utilizarlo para el consumo humano, y si fuera así tendremos que tener un sistema de filtros para limpiarla y poderla introducir a nuestro sistema. Bien diseñado, bien estudiado con cuidado, un sistema de esta magnitud puede subsidiar al menos todo el temporal y hasta 2 o 3 meses más. Si lo hacemos con cuidado y con mucha técnica. Muy bien, doctor. El desperdicio de agua que se ve en la zona sur de la ciudad, que se va a todas las redes pluviales, ¿ahí cómo podría aprovecharse, además de los nidos de lluvia? Porque los nidos de lluvia se realizaron en colonias con escasez de agua, que fue hace un año aproximadamente que comenzó este programa, pero también Tlajomulco tiene una escasez impresionante de agua. Sí, ahí tenemos que elaborar un plan integral. Nido de lluvia, digo, es una medida que se recibe con buenos ojos, pero no es eso nada más. Necesitamos entender cómo funciona el territorio. O sea, Tlajomulco se ubica en la cuenca, le llamamos, en el Valle de Tezistán o Cuenca del Ahogado, y está sobre el arroyo, el acuífero de Toluquilla. Entonces, allí, por ejemplo, la situación particular de esa área es que demanda agua. Ya los pozos de extracción, porque una cosa es pozos de infiltración y otra cosa es pozos de extracción, ya se han acabado totalmente, casi en muchas partes de Tlajomulco el agua. Entonces ahí lo que urge es captar e infiltrar y recargar. Es como si no tuvieras dinero en el banco. Tienes que trabajar para que haya dinero en tu cuenta. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a esa área, ver las zonas más secas, los acuíferos que todavía podemos recargar, que se encuentran en condiciones de recibir agua de lluvia, y aventar toda la cantidad de agua de lluvia que se pueda, obviamente con mucho cuidado, no digo a lo tonto, y poder empezar a llenar nuestros bancos de agua subterránea, y por supuesto captar en nuestros edificios para que esa agua, poca o mucha, ayude a subsidiar la extracción de los mismos pozos que todavía tienen agua, de los acuíferos que todavía tienen agua, que van, esa zona, quiero decirles, desde el 2006 la Conagua estipuló que ya estaba en zona de veda. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no se le podía sacar agua. Estamos hablando de 16 años o más, 17, que seguimos construyendo, sin tomar en cuenta que la Conagua ya lo ha establecido y lo dicen sus decretos. Cada 3 años no hay agua suficiente para la gente que vive allí. Entonces hay que recargar, hay que captar, hay que volverle a dar vida a esos espacios. Oye, doctor, y escuchándote en este punto de vista de Conagua, de que tenemos un grave problema, ¿qué pasa entonces con esas construcciones verticales? ¿Qué pasa con ese crecimiento exponencial de la vivienda aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿De dónde sacan permisos? No hacen caso al estudio de agua. ¿Qué está pasando por este crecimiento inmobiliario que está sin control aquí en la ciudad? Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo es el resultado de una serie de contubernios entre ciertas personas y empresas del sector inmobiliario. No podemos decirlos todos, pero lamentablemente la gran mayoría, en alianza con los gobiernos, independientemente de la marca que llegue al gobierno, pues es jugoso el negocio, ¿no? Porque normalmente estas empresas aportan en las campañas. Los que llegan a los cabildos o a las presidencias municipales tienen el compromiso
de cambiar el uso de suelo, entonces, y autorizar las licencias de construcción. Entonces, en muchos casos, en la mayoría, pues estos actores políticos que son votados por el pueblo, o se dice que son votados por el pueblo, pues ceden, se les dan departamentos, se les dan predios, entonces se vuelve un círculo vicioso porque el inmobiliario pues recibe esas autorizaciones, cambios de uso de suelo a través de los planes parciales, las licencias de construcción, el político recibe su remuneración y si va para un cargo mayor en la siguiente elección, pues obviamente el compromiso entre ellos crece más, quedando totalmente fuera lo que es la planeación urbana y mucho menos sustentable, ¿verdad? Porque lo que importa aquí es la renta, lo que vas a ganar, el cambio, por ejemplo, un ejidatario que ya no le da su modelo de negocio para vivir, pues lo vende el territorio a muy poco costo y le dan una cantidad y el inmobiliario lo compra muy bajo, entonces la ganancia es muy grande y entonces tiene un mercado cautivo, ¿no? Porque pues ¿quién no quiere casa? ¿Quién no quiere invertir en una casita o algo? Pues ahí va a estar. Entonces, si no hay esta rectoría por parte del Estado, que lo veo complicado, porque el perfil de los políticos que llega allí, voy a decirlo con todo respeto, hambriado, llega sin un proyecto de político real, sino busca ver qué agarra, porque necesita comer, necesita vivir, llega con esta expectativa y no llega con la expectativa de hacer un cambio real, pues es presa fácil de la corrupción y se vuelve un círculo vicioso que ha llevado el liderazgo del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Doctor, en este tema creo que hay dos ejemplos muy claros, uno de ellos quizá, salvo su mejor opinión por supuesto, de los más graves que ha vivido la zona metropolitana de Guadalajara, que es el tema de las villas panamericanas. Sí. Había yo platicado hace algún tiempo con usted y me puntualizaba la gravedad de lo que había ocurrido en el tema de las villas panamericanas por el tema de los mantos acuíferos tan importantes que hay en la zona del Bajío. Otro tema también importante, el tema de Iconia, porque bueno, pues no más allá de los colectivos y de los temas políticos, había estudios que daban cuenta de que había pues también un tema de absorción importante en el terreno de Iconia, donde pues se pasaron por donde quisieron todo y finalmente las construcciones se entregó la habitabilidad en el caso de las villas panamericanas, que finalmente bueno fue un pleito jurídico que jamás pudo controlar el ayuntamiento de Zapopan, ¿no? Sí, no, pues es que villas panamericanas, el complejo Iconio, Parque Resistencia, como se llama en su momento, el Parque San Rafael, que ahorita está también bajo el huracán, el DEAN también con los departamentos que se quieren construir donde era el vivero. O sea, estamos siendo presas de esta presión fuerte, ¿no? De los espacios públicos, de las zonas sensibles con alta fragilidad ambiental. Son, pues ahora sí, objetivos para los inmobiliarios, para los especuladores, para la construcción de sus complejos, que ciertamente les dejan esta rentabilidad económica, pero están afectando la vida de muchas personas y afectarán la vida de todavía muchas personas que no han nacido, como en el caso de las villas panamericanas, que se encuentran en una zona de recarga acuífera, ¿no? Un acuífero es una extensión de tierra mojada de muchos kilómetros cuadrados que tiene una entrada, y esa entrada de donde el suelo, por ser tan poroso o granular, pues permite el ingreso del agua de lluvia, permite la transmisión o el viaje del agua a través del suelo hacia las partes bajas y acumularse en las partes más profundas, y en la medida que se moja el suelo, pues toda esa cantidad de suelo mojado es el acuífero. Digo, es un banco. Si tú no le metes dinero a tu cuenta de banco y sí le estás sacando, pues ¿qué va a pasar? Que en un momento dado pues ya no va a sacar dinero, va a sacar nada, te va a decir, el cajero te va a decir pues ya no hay. En el caso de nosotros vamos a sacar arena, o vamos a cada vez a perforar más profundamente, y el agua va a ser todavía más sucia por los metales que están contenidos en las partes profundas de la tierra. Entonces, obviamente, todos estos criterios técnicos, científicos, que, por ejemplo, en Berlín no se urbanizan las áreas de recarga. En Estados Unidos, el acuífero Edwards, que está en la parte de San Antonio, Austin, nadie construye, porque una gota de aceite puede contaminar muchos litros de agua en el subsuelo.
Bueno, nosotros ponemos villas, estadios, escuelas, hasta centros de investigación, y lamentablemente esta falta de cultura, de cuidado, de conservación de la fragilidad y el interés económico apremiante, pues marca la agenda de lo que es el desarrollo urbano, ¿no? Oye, doctor, y sobre la obra del colector y el vaso regulador, justamente que platicas que está en el Parque de San Rafael, has estado pendiente acerca de los aspectos técnicos. ¿En qué consiste esta obra? Platícanos, y sobre todo, ¿cuál es la preocupación y las dudas que les han surgido a los vecinos? Sí, bueno, de entrada, pues, y como ya expliqué, hay que entender el problema, ¿no? El problema es que como ciudad hemos impermeabilizado el territorio con concreto y a través de casi avenidas, ¿no? Ahorita tú sales a la calle y sientes el calor que emana el concreto. Entonces imagínate, si tú ves una vista aérea del área metropolitana, la vas a ver gris, y los puntos verdes, que serían los espacios abiertos para la infiltración de agua o la captación de agua a través de los árboles, pues es mínima. Si entiendes el problema, tú entiendes que entonces si el concreto es quien impide que el agua se infiltre, pues si eso no estuvo bien, pues vamos a tratar de regresar lo más que se pueda a que el concreto sea retirado y permitir la infiltración a través de tecnologías, trincheras filtrantes, galerías filtrantes que propuso el padre Buceta y que realizó en el siglo XVIII y XIX. Entonces, esa es la jugada, o sea, reverdecer los espacios. Aquí estás hablando de una cuenca de más de 2,000 hectáreas, que es una cuenca, pues es un valle pequeño, funciona como la de San Rafael, o la cuenca de San Andrés, que inicia en la Glorieta del Charro, es como un guarache que va bajando hacia la barranca de Huentitán, es muy angosta. No así la cuenca del Ahogado, que es desde Bugambilias hasta el Salto, el Cerro del 4 a Cajititlán. Toda esa área escurre hacia el Salto. En este caso es muy delgada y está prácticamente 100% cubierta de concreto. Entonces el Parque San Rafael es una de las últimas, o si no es la última, el último lugar en donde se puede absorber agua para infiltrar, y el padre Buceta lo reconoció y propuso las galerías filtrantes, ¿no? Que eran unas galerías, o sea, unos tubos en forma de semicírculo, y en la parte de abajo un canal, y toda el agua que venía bajando desde la Glorieta del Charro la captaba y la llevaban al centro, o a Analco. Entonces, pues lógico, ¿no? O sea, hay agua subterránea. Entonces, no, lo que hace el gobierno es, bajo el supuesto de hacer un hoyo, una albercota, para ciertamente retener agua y retrasar el traslado de esta agua hacia la parte más baja de San Andrés, se propone esta obra. Ahora, ¿por qué nos preocupa? Porque el agua que llega ahí va a ser combinada. ¿Por qué va a ser combinada? Porque nuestro drenaje, desde su concepción, fue hecho con la idea de mezclar agua de lluvia y aguas negras, echar el agua de lluvia de la calle y de la de tu casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos excedentes van a ir mezclados con aguas negras, van a llegar a un hoyo donde hay agua subterránea, que de hecho bombean agua subterránea. Sí. De hecho, ahorita en las obras porque ahí está el agua, tú le excavas y ahí está el agua subterránea. Le quitas absorción para que pueda infiltrar el agua, no la infiltras, de manera contraria la bombeas y conviertes un foco de infección. Y no me voy lejos, ahí está el DEAN. El vaso del DEAN en el Parque de Liberación, tú vas ahorita y no aguantas los olores. Sí. ¿Por qué? Porque desde el Cerro del 4 hasta el DEAN, todo el drenaje es combinado. Así lo hicieron nuestros antepasados, no tuvieron la visión de hacerlo separado, agua de lluvia por un lado, aguas negras por el otro. Entonces, nosotros lo dijimos cuando se propuso la ampliación del vaso, se va a ampliar la infección, ahí están mis comentarios en la prensa. ¿Y qué pasó? Sucedió eso, pero ese gobierno se empecinó en ampliar el vaso, hasta se echó de enemigos a los vecinos, les echó los caballos, les echó la policía montada, si ustedes recordarán. Luego hubo un segundo vaso que afortunadamente en equipo, nosotros con el equipo de abogados de los vecinos, impedimos que siguieran con un segundo vaso. Entonces, si ya está pasando en el DEAN, ¿qué va a pasar en Parque San Rafael? Entonces los vecinos pues, tienen todo el derecho a oponerse si están viendo lo que está pasando en el DEAN y no estás resolviendo el problema de inundaciones, le estás quitando capacidad de infiltración y de absorción de agua, y sí creas un problema
salud pública. Al contrario, ¿no? En el DEAN incluso se inundan más que, digo, pobre gente, ya ha hecho lo que ha podido con poniendo algunos muros en las puertas, haciendo las puertas mucho más altas, poniendo escaleras, yéndose incluso en algunos casos me ha tocado a vivir a la planta alta de la vivienda porque finalmente no se solucionó el problema. Y finalmente se impone una visión de la hidráulica, ¿no? La visión de desalojo, la visión del vaso regulador, ahora el tubo, el tanque no son manos en sí mismos, o sea, parte de la solución es retener el agua, pero la puedes retener en tanques en las casas, en los edificios. Yo convertiría o trataría de que el Parque San Rafael siguiera la misma lógica del Padre Buceta, de ser un captador de aguas subterráneas, no romper las galerías, que es lo que están haciendo ahorita, y hacer la albercota que va a llegar con agua sucia, y no creo que el CIAPA la vaya a limpiar, porque si no limpian el DEAN, van a limpiar esa cisterna, desgraciadamente. O tú vas también al parque, al Canal del Sur, acá por Patria, y 8 de julio, unos cuadritos hacia arriba, y vas a ver cómo está el Canal del Sur, lleno de mugre y media. Entonces no nos ha dado. Yo no sé sobre qué bases pensamos que el Parque San Rafael sí va a resolver el problema de inundación y no va a provocar un problema de salud pública. Doctor, y las construcciones en estos mantos acuíferos, pues ya sabemos que lo que repercute son inundaciones, pero además la construcción se hunde o pasa algo con estas casas o los edificios en algún tiempo, a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Porque al final de cuentas el agua llega a donde le llama. Sí, finalmente cualquier modificación al subsuelo va a tener impacto en la superficie, ¿no? Ya sea positivo o negativo. En este caso, tenemos que partir de la idea que nuestra área metropolitana carece de un conocimiento del funcionamiento de las aguas subterráneas de toda nuestra área metropolitana, hasta 100,000 hectáreas. No se conoce, ¿sí? Tenemos estudios aquí, estudios por allá. No lo monitoreamos. No sabemos, por esta zona donde estamos, viene agua subterránea, hay ríos de agua subterránea. ¿Cuántos ríos de agua subterránea hay ahorita fluyendo debajo de nuestros pies? ¿Ustedes lo saben? ¿Conocen la página de internet? ¿Conocen el estudio? Si fuéramos una sociedad avanzada, culta, sensible al agua, tendríamos un sistema digital de monitoreo de agua subterránea desde la primavera hasta la barranca y supiéramos dónde va cada río subterráneo e impediría que se construyan los edificios que se están haciendo en Providencia, de entrada. Y justamente, entonces, tú proponías crear un sistema automático de monitoreo, lo mencionaste como el SAMA, para saber cuánta cantidad de agua tenemos y cuánto nos queda para el futuro y saber si se puede construir, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Con esa propuesta. Bueno, nosotros lo hemos estado posicionando desde la academia de hace muchos años y lo hemos visto ya aplicado en otros países. Por ahí les invito a checar, por ejemplo, el SAMA del río Ebro, lo pueden, Sistema Automático de Monitoreo de Agua del río Ebro. Pues obviamente desde en campaña en el 18, que de hecho yo contendí para diputado independiente, en el 21 lo vamos a posicionar, pero hay una insensibilidad, hay una cerrazón, ¿verdad? El político jalisciense cree que el científico es su enemigo. Sí. Entonces no nos ven como aliados, no nos ven, y sobre todo en una universidad pública de la que yo vengo, que es la Universidad de Guadalajara, pues debemos de dejarnos de esas cosas, o sea, tenemos que trabajar en equipo. Y el SAMA responde a algo muy lógico, o sea, tú no puedes mejorar lo que no mides, ¿verdad? Quiero subir de percepciones económicas mi salario, pues ¿cuánto ganas primero, no? No, es que yo quiero, no yo quiero, pues, pero a ver, ¿cuánto hay? O sea, ¿cuánta agua le entra a la ciudad? No tenemos un sistema de estaciones local, tenemos el Conagua y a veces funciona y a veces no funciona. No sabemos cuánto se infiltra, cuánto va fluyendo por el subsuelo, cuánto se evapora, cuánto se evapotranspira. Todo esto, el área digital de los celulares, tú puedes tener ahí tu cuenta de banco, pero no tienes las cuentas del agua de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué ese atraso? Bueno, porque en lo colectivo no hemos sabido hacer equipo. Y siempre son unos cuantos que van a decidir, no en función del interés colectivo, sino en función de los intereses particulares, y eso ha sido la historia desde hace muchísimos años, ¿no? Claro. Oye, doctor, regresando un poquito al tema de captación, se escucha pues padrísimo poder tener este sistema. Nos gustaría muchísimo que en términos muy coloquiales le puedas explicar a nuestra audiencia cómo se hace. Yo recuerdo haber entrevistado a unos chicos de apenas de nivel secundaria que en su proyecto de ciencias ellos inventaron una casa
autosustentable. Ujú. Entre los proyectos de la casa era justamente captar a través de tubos PVC, evidentemente era un prototipo, donde el agua de lluvia caía hasta una especie de contenedor, Sí, y ahí pasaba por un primer filtro y luego utilizaban carbono activado. sí. Es un ejemplo, digo, de cómo la influencia desde las primeras edades, pues tiene un trasfondo importante, pero en términos coloquiales, ¿cómo puede hacer una persona que decide captar agua de lluvia pensando que, bueno, pues yo me atrevería a decir que esos calores yo no los había pasado hace mucho tiempo? Ver en mi coche que marca 41 grados es impresionante, y tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo hace la gente? Si yo quiero en mi casa captar lluvia y utilizarla durante el estiaje, ¿cómo le hago? Sí, bueno, dos notas antes de contestarte eso. La primera, hablas de los niños. En Japón les enseñan a captar el agua de lluvia. En Alemania les enseñan a captar agua de lluvia. En Taiwán les enseñan a captar el agua de lluvia. O sea, es bien cierto, las sociedades que tienen mejor manejo de agua, los holandeses, enseñan a sus niños a captar el agua de lluvia. Entonces, por allí creo que un buen acierto que los jóvenes ya estén haciéndolo. Un sistema de captación puede ser desde algo muy sencillo, sacar las cubetas y las ollas. No sé cuánto presupuesto se ocupe para esto, y utilizarla para trapear, utilizarla para limpiar, para echarla al excusado. ¿Sí? Por cada descarga de aguas negras hay excusados que se van hasta 16 litros y son antiguos. Entonces imagínate si cada tapatío fuéramos conscientes y comprometidos, dijéramos, pues yo voy a hacer mi obra buena del día y voy a captar una cubeta de 20 litros. ¿Cuánto? Desde ahí puede ser, ¿no? Yo estuve en Sierra Leona trabajando, no existe el agua entubada en Sierra Leona, donde agarramos agua de los tanques que estaban de 200 litros en el patio, y los agarramos y a cubetas llenábamos otro tanque que estaba en el baño, y con eso nos bañamos, 20 litros bañamos. Esa puede ser una primera medida que yo alenté a la población a hacerlo con cuidado, hacerlo con mucha observación. No es conveniente dejar el agua de lluvia días así destapado, yo lo agarraría, lo utilizaría rápido. Otra es sistemas tan sencillos como una canaleta, un tubo y un tanque para regar tus plantitas, puede ser un segundo nivel de intervención, o desarrollar un sistema un poquito con mayor ciencia, que es el techo, 1, 2, canaleta y tubería vertical, 3, el tanque de primeras lluvias, o el dispositivo de primeras lluvias, o llamado DPL, o en inglés Fair Flush. Esa agua que llega ahí, se queda toda la basura abajo, se desborda, se va a la cisterna, cuarta etapa. Esa cisterna la puedes sacar una bomba de mano, o puedes comprar una bombita de medio caballo, y puedes utilizarla para riego, ¿no? El quinto, que sea el bombeo. O si bajo un estudio, cuidadoso, y que esto hacemos a través de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, enseñamos a la gente a hacerlo desde muy básico hasta muy técnico. Podemos elegir un sistema de tratamiento de acuerdo a las condiciones atmosféricas, a las fuentes de contaminación que haya en la zona. Se puede diseñar un sistema le decimos de saneamiento, para poder purificar el agua, inclusive usarla para bañarnos y también para beber en un momento dado, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. No podía generalizar porque había que hacer un análisis puntual de cada escal o sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Y hablando del tratamiento de agua, las pocas colonias que siempre tienen agua, pues reportan que el agua sale sucia, contaminada, que huele feo. ¿Cómo es el tratamiento que hace el CIAPA para que el agua llegue a las casas y pues, se supone que tendría que llegar limpia? ¿Por qué llega sucia? Bueno, hay que entender cómo funciona un sistema hidrosanitario urbano. Consta de 7 etapas. Captación, que puede ser Chapala o pozos en nuestro caso. Es agua que captamos de pozos y Chapala o la presa Calderón. Llega a una segunda etapa de conducción, tuberías que conducen el agua de esas fuentes a la tercera, que es la potabilización. Ahí recibe primero, pues se cuela, toda la basura se cuela a través de grandes coladeras, o le llamamos técnicamente cribas, se sedimenta, se hace una coagulación a través de coagulantes, las piecitas que están flotando se juntan y se hacen flóculos, grumitos caen, se filtra y se le pone cloro. Eso es lo que se hace en la tercera etapa. La cuarta etapa son la redistribución. Ahí es donde se presentan la mayoría de los problemas, porque estás hablando de 8.500 kilómetros de redistribución en todo el AMG.
Ahora hay tuberías desde muy viejitas, muy modernas, que no reciben mantenimiento y que en la gran mayoría de ellas, algunas, pues ya están hasta destrozadas y se provocan las fugas. Ahí es donde tenemos un 40% de fugas, o sea, de 10 vasos que metes a la red, 4 no llegan, para ponerlo así. Entonces muchas tuberías que son de metal se oxidan y por ahí pasa el agua que ya limpiaste en la tercera etapa, se ensucia. Otra variable puede ser que la gente llegando a la quinta etapa, que es el consumo, pues en su tinaco o su tubería, que es en el caso de las colonias más antiguas, pues está sucia, están oxidadas las tuberías, pues sale sucia. Sexto, desalojo a través del drenaje, y séptimo, la trato, ¿no? Entonces estas 7 etapas es fundamental que el ciudadano entienda para ver dónde están los posibles problemas, ¿no? Por ejemplo, de la inundación está en la sexta etapa, en el drenaje, no es suficiente para desalojar aguas negras de agua de lluvia en el temporal, ¿no? Doctor, para finalizar esa entrevista, recientemente acabas de participar en la Cumbre Mundial del Agua, y este mes de marzo de la ONU ahí en Nueva York. En síntesis, cuéntanos de qué se trató, hacia dónde va ese análisis, esos trabajos, esa visión que tiene el mundo con este gran problema de este líquido vital. Sí, bueno, yo fui en calidad del grupo de la Alianza Mundial por la Captación de Agua de Lluvia. Yo presido la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Somos una red de asociaciones nacionales y fuimos a empujar el tema de captación a nivel global. Bueno, y pues de entrada llegas con el mensaje que tenemos que cuatriplicar los esfuerzos, todos los países, para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030. En el caso del agua, que es el número 6, tenemos que disminuir a la mitad la gente que no tiene agua, que estamos hablando de 4,000 millones, tenemos que llegar a 2,000 millones, y de 1,500 millones que no tienen saneamiento a 750. Ya de entrada te dicen, no vamos a llegar, ¿verdad? Si queremos cuatriplicar los esfuerzos, cuatriplicar los presupuestos, cuatriplicar todos los esfuerzos que estamos haciendo. Segundo, pues sí se planteó una agenda en 5 ejes que son importantes de mencionar. El liderazgo de nuestros países tiene que ser mucho más sensible, más incluyente. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento para los proyectos, tenemos que ser creativos. Tenemos que capacitar, entrenar a la gente, desde los expertos que manejan agua hasta la gente que usa el agua. Tenemos que medir, que es donde yo he estado haciendo mucho énfasis en este cuarto eje, medición. Pues nadie puede administrar lo que no sabe que tiene, cuánto tiene y cómo está. Y quinto, impulsar la investigación e innovación, que yo también creo que es una cuenta pendiente que no tenemos los mexicanos, y más en Jalisco, que la investigación no es muy apoyada, ¿no? Entonces, bajo estos 5 ejes, la ONU dice, tenemos que cerrar filas para poder, con esta visión de cuatriplicar las cosas, ver si podemos alcanzar las metas en el 2030, ¿no? Y bueno, última pregunta, doctor. ¿Cómo vamos? Si seguimos con esas políticas públicas, ¿cuándo es nuestro final? ¿Cuándo nos vamos a quedar sin agua aquí en la zona metropolitana? Pues esa es una pregunta de investigación. Hemos tratado a través de tesis doctorales, la última tesis, pues obviamente es muy complejo contestarla, porque requerimos el equipo de medición y requerimos de un proyecto por lo menos de 6 años, o sea, para darte este dato, y utilizar toda la tecnología posible y toda la voluntad política. Me voy al objetivo número 1 de la ONU, que dice fortalecer el liderazgo más sensible, va de la mano del 2, o sea, estamos gastando dinero en obras que no están resolviendo el problema, ¿no? La ampliación del DEAN, se amplió el DEAN y no se resolvió. El Parque de San Rafael tampoco va a resolver el problema de inundaciones, ¿no? La presa de Zapotillo no va a resolver de fondo el problema de escasez de agua. Entonces, necesitamos ser creativos para que podamos medir y lo más pronto posible poder dar esta fecha, porque sí debe ser, y cada vez que tengo los micrófonos en frente de mi idea, es que no debemos postergarlo. ¿Cuánta agua le queda a Guadalajara? Yo le pregunto al auditorio, o sea, cada quien sabe cuánto. No debiera preocuparnos, no debiéramos estar presionando ahora que vienen las campañas políticas. Oye, a mí no me prometas nada, prométeme que hay un medidor de agua, que lo vas a instalar, que le vas a meter billete y que lo va a operar gente eficiente, no burócratas, gente que sabe del tema y nos va a dar ese dato para ahora sí apurarnos y cambiar nuestras políticas. De otra manera vamos a la deriva, guiados por la especulación inmobiliaria hasta que el agua se agote, ¿no? Que ese es, yo creo que es el pronóstico más
Mi querido Edgar. Claro. Doctor, no hay fecha, No pero, hay una fecha. pero vamos corriendo para ver que volamos. 2030 es un parámetro de fecha desde corte que la ONU establece y dice a todos los países, a ver, ¿cómo vamos? Ahí se van a estipular las nuevas metas de 2030, 2045, no lo sé, pero sí sé que el planeta, por lo que yo vi en esta cumbre mundial, cada vez se hace más caliente, cada vez se seca más y no estamos conservando el agua, no la estamos administrando bien. Jessy. Doctor, yo antes quiero finalizar con López Mateos. Uh-huh. ¿Qué pasa con López Mateos? ¿Por qué sigue inundándose? Es la última y nos vamos. ¿En qué parte de específica? Porque Plaza del Sol. Bueno, porque Plaza del Sol, lamentablemente por la insensibilidad hídrica de nuestros antepasados, ponen la presa en medio de un arroyo, que es el arroyo del Chucalote, que viene desde la Primavera hasta el punto de unión de Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas. El río Bastalla se une al San Juan de Dios y formaban todo el Doctor, pues muchísimas gracias, doctor José Arturo Gleason Espíndola, muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo, padrino de Personalísimo, aquí en Tráfico ZMG, padrino de lujo, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación, soy su fan y ya lo sigo también en redes sociales y comparto lo que ustedes nos informan. Gracias por su esfuerzo y su trabajo también. Gracias compañeros, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión de Personalísimo en Tráfico ZMG. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.